Cuando se menciona Japón, la gente suele pensar en un país casi perfecto. Trenes que llegan a tiempo, calles impecablemente limpias, personas educadas y todo funcionando como una máquina que nunca pierde el ritmo. Pero existe otro Japón que casi nunca aparece en los carteles turísticos. Es un lugar donde hay mujeres que caen en trampas de deudas solo por buscar la sensación de ser amadas, donde hay personas que se encierran en sus habitaciones durante muchos meses o muchos años, donde hay gente que muere sola hasta el punto de que nadie lo sabe, y donde millones de casas quedan abandonadas como si una parte entera del país se estuviera retirando en silencio. En los últimos años, el gobierno japonés ha tenido que endurecer la regulación de los host clubs debido a casos de manipulación y explotación. Y las encuestas nacionales muestran que alrededor del 40% de los encuestados ha sentido soledad alguna vez, mientras que las estadísticas de vivienda indican que el número de casas vacías ha alcanzado un récord de aproximadamente 9 millones. En este video, recorreremos 10 de los aspectos más duros y extraños de Japón, no para manchar la imagen de un país, sino para entender que detrás de una apariencia de orden y civilización, a veces se esconden las tragedias sociales más silenciosas. Parte 2. Mujeres. Cuando la soledad se convierte en mercancía. En Japón, hay formas de soledad que no nacen de no tener a nadie alrededor, sino de la sensación de que ya no queda nadie que realmente te vea. Y fue precisamente en ese vacío donde creció una industria muy particular. La industria que vende la sensación de recibir atención. Vistos desde fuera, los host clubs parecen solo bares donde las mujeres pagan para conversar con hombres bien vestidos, de trato amable, y que siempre saben cómo hacer que la clienta se sienta especial. Pero detrás de esas luces, todo puede volverse mucho más oscuro. Para algunas mujeres jóvenes, especialmente aquellas que están solas, heridas o emocionalmente inestables, el host club no es solo un lugar de entretenimiento. Se convierte en un lugar al que regresan para buscar la sensación de ser escuchadas, elegidas y consentidas, aunque todo tenga un precio. El problema es que, cuanto más regresan, más crecen las cuentas. Y cuando esa relación aparentemente íntima se construye sobre la dependencia emocional, la línea entre la decisión voluntaria y la manipulación empieza a desdibujarse. Hay casos en los que las mujeres son presionadas para endeudarse, inducidas a gastar más allá de sus posibilidades e incluso empujadas hacia trabajos sexuales para seguir pagando los gastos del mismo lugar que les hizo creer que no estaban solas. Lo más inquietante no es solo la cantidad de dinero, es la manera en que la soledad, algo que debería sanar a través de conexiones reales, termina convertida en una mercancía que puede comprarse, venderse, explotarse y apretar el cerco paso a paso, mientras la víctima a veces solo se da cuenta cuando ya ha quedado atrapada demasiado profundamente. Parte 3. Las madres solteras en un país rico. En un país rico como Japón, la pobreza a veces no tiene el rostro que el mundo suele imaginar. No necesariamente se trata de enormes barrios marginales, calles llenas de basura o techos de chapa improvisados. En Japón, la pobreza puede verse muy ordenada. Un apartamento pequeño pero silencioso hasta estremecer. Una madre sentada calculando cada moneda después del trabajo. Una cena reducida. Un niño que no se atreve a pedir clases extra porque sabe que su madre no tiene suficiente dinero. La OCDE señaló que la tasa de pobreza relativa de los niños en hogares monoparentales en Japón es del 48%, una de las más altas del bloque, aunque el país sigue ofreciendo subsidios a los padres y madres solteros. Lo que hace dolorosa esta historia no es una carencia demasiado evidente, sino el hecho de que suele quedar cuidadosamente escondida detrás de una apariencia ordenada. Muchas madres solteras siguen trabajando, siguen llevando a sus hijos a la escuela, siguen intentando que la vida parezca estable. Pero por debajo están la presión del alquiler, las cuotas escolares, los alimentos, y también el miedo de que sus hijos crezcan con menos oportunidades que otros niños.
En una sociedad donde las clases particulares, los cursos de refuerzo y el costo de criar a un hijo ya son muy altos, la distancia no es solo una cuestión de comer bien o pasar hambre, sino también de si un niño podrá seguir avanzando o tendrá que aprender demasiado pronto lo que significa limitar sus propios sueños. Y quizá ese sea el tipo de pobreza más aterrador. Una pobreza silenciosa, difícil de ver, pero que va recortando en secreto el futuro de toda una generación. Parte 4. Hikikomori. Las personas que desaparecen mientras aún siguen vivas. Hay formas de desaparecer que no requieren cruzar fronteras, cambiar de nombre ni que alguien te lleve a ningún sitio. En Japón, hikikomori es el término que se usa para describir a las personas que se retiran de la sociedad durante largos periodos de tiempo. Viven encerradas en su habitación y cortan casi todo contacto directo con el mundo exterior. La OCDE describe esto como una condición de aislamiento social severo. E incluso el propio gobierno japonés lleva años incorporando el apoyo a los hikikomori en sus políticas nacionales sobre aislamiento y suicidio. Lo que hace que este fenómeno resulte tan extraño e inquietante. No es solo que una persona cierre la puerta de su habitación durante meses, o incluso años. Ya lo más impactante es que sucede en una de las sociedades más modernas, ordenadas y conectadas del mundo. Los trenes llegan al minuto exacto. Las ciudades brillan con luces por todas partes. Las redes digitales cubren cada rincón. Y sin embargo, en algún lugar detrás de una puerta delgada, siguen existiendo personas que viven casi fuera del flujo del tiempo. No son exactamente personas sin hogar, porque todavía tienen un techo. No son prisioneros, porque nadie los encierra. Y tampoco son pacientes, al menos no de la forma en que la gente de fuera suele etiquetarlos con facilidad. Son personas que se van alejando poco a poco de la sociedad hasta que casi dejan de ser vistas. Para algunas personas, esto comienza con la presión académica, el fracaso laboral, la ansiedad prolongada o la sensación de no poder cumplir con las expectativas demasiado rígidas de la sociedad. Pero cuando esa retirada se alarga, la habitación deja de ser solo un refugio y se convierte en todo un mundo. Y quizá lo más aterrador del hikikomori sea esto. Una persona puede seguir viva, seguir respirando y seguir dentro de su propia casa, pero para la sociedad que está afuera, casi ya ha desaparecido. Parte 5. Kodokushi. La muerte solitaria en medio de un país civilizado. Hay muertes que no hacen ruido, que nadie presencia, que no dejan una sola palabra de despedida, y a veces pasa mucho tiempo antes de que alguien sepa que ocurrieron. En Japón, ese fenómeno recibe un nombre escalofriantemente frío: Kodokushi, es decir, muerte solitaria. Suele ocurrir cuando una persona, en la mayoría de los casos, un anciano que vive solo, fallece en su propio apartamento y no es encontrada hasta muchos días, muchas semanas o incluso mucho más tiempo después. En el contexto de un Japón que ha entrado profundamente en una sociedad envejecida, con las personas de 65 años o más representando alrededor del 29,1% de la población. El gobierno también ha tenido que crear políticas específicas sobre la soledad y el aislamiento social, no reconociendo que esto ya no es un problema de casos aislados, sino una cuestión nacional. Lo que vuelve inquietante al Kodokushi no está en su dramatismo, sino en su silencio. Un ser humano puede desaparecer de la vida cotidiana, sin dejar apenas una onda, lo bastante grande como para que alguien lo note de inmediato. El alquiler puede seguir cobrándose automáticamente. Los vecinos pueden estar demasiado ocupados para darse cuenta. Los familiares pueden vivir lejos o haber perdido el contacto desde hace mucho tiempo. En una sociedad famosa por su orden, limpieza y civilidad, la muerte a veces llega en una habitación ordenada, detrás de una puerta cerrada, entre objetos que siguen quietos exactamente en su lugar. Y quizá el lado más estremecedor y oscuro del Kodokushi sea este.
demuestra que una sociedad puede estar muy desarrollada en infraestructura, tecnología y esperanza de vida, y aún así, seguir habiendo personas que se van sin estar ya prácticamente al alcance de nadie. Cuando los vínculos comunitarios se vuelven cada vez más frágiles, lo aterrador no es solo que una persona muera sola, sino que esa soledad ya haya comenzado a verse como algo demasiado normal. Parte 6. Los ancianos entran en prisión para poder seguir viviendo. Uno de los detalles más extraños y tristes sobre Japón es que hay mujeres mayores que cometen pequeños robos, no exactamente porque tengan tanta hambre que ya no les quede otra opción, sino porque la prisión, de una manera distorsionada, termina pareciéndose más a un lugar donde todavía se puede seguir viviendo que al mundo exterior. Los registros recopilados por el Foro Económico Mundial a partir de datos y reportajes de Bloomberg muestran que, entre las reclusas de edad avanzada en Japón, la mayoría entra en prisión por pequeños hurtos, y muchas de ellas viven solas o casi ya no mantienen contacto con su familia. Lo que hace que este fenómeno resulte tan inquietante no es solo el acto ilegal en sí, sino la razón que hay detrás. Hay personas mayores que salen de prisión y luego intentan volver, porque allí, al menos, tienen comidas regulares, una rutina fija, alguien con quien hablar y alguien que nota si ese día no se encuentran bien. Afuera, puede que todavía tengan una casa, pero ya no sienten que pertenezcan a ningún lugar. Una funcionaria de la prisión de mujeres de Iwakuni describió una vez muy bien esa paradoja. Hay personas que todavía tienen casa, todavía tienen familia, pero ya no existe ningún lugar en el que sientan que realmente están. Y quizás esa sea la parte más dolorosa de esta historia. Un país tan civilizado que, a veces, la prisión termina convirtiéndose involuntariamente en un lugar más estable que la vida cotidiana de algunas personas mayores solitarias. Cuando un pequeño robo puede convertirse en un billete de regreso a un lugar donde hay comida, donde alguien reconoce tu rostro y donde uno se siente menos invisible. Entonces lo peor ya no está en la condena, sino en la sociedad que existe al otro lado de las puertas de la prisión. Parte 7. 9 millones de casas abandonadas. Cuando un país se va vaciando por dentro. Visto desde fuera, Japón sigue siendo la imagen de un país moderno, limpio y que funciona casi sin ningún desajuste. Pero si uno se adentra en muchas zonas rurales, pequeños pueblos o incluso en antiguos barrios residenciales alrededor de las ciudades, aparece un paisaje muy distinto. Casas silenciosas, cortinas siempre cerradas, jardines cubiertos de maleza, buzones llenos de papeles viejos, como si alguien se hubiera marchado hace mucho tiempo y nunca hubiera regresado. En Japón, esas casas se llaman nakiya, viviendas abandonadas. Y lo que hace que esta historia resulte inquietante es su magnitud. Según datos oficiales, el número de viviendas vacías en Japón ha alcanzado los 9 millones, lo que equivale al 13,8% del total de viviendas, la cifra más alta jamás registrada. Pero aquí ya no es solo una historia inmobiliaria. Es la huella material de un país que está envejeciendo, encogiéndose y vaciándose poco a poco por dentro. La población disminuye, los jóvenes dejan sus pueblos para irse a la ciudad, los ancianos fallecen, y muchas casas quedan atrás porque nadie quiere vivir en ellas, nadie quiere repararlas y a veces ni siquiera es fácil demolerlas. Algunas todavía conservan sus pertenencias intactas, como si la vida en su interior solo hubiera quedado en pausa y no realmente terminada. Precisamente eso convierte a la Sakiya en una de las imágenes más extrañas de Japón. No una ruina caótica, sino un abandono muy ordenado, muy silencioso. Y quizá lo más inquietante sea esto. Cuando millones de casas siguen en pie, pero las personas van desapareciendo poco a poco. Lo que se vacía no son solo las habitaciones, sino comunidades enteras que alguna vez tuvieron su propia vida, su propia voz y sus propios recuerdos. Parte 8. Refugiados de los Net Café. Sin hogar, pero sin dormir en la calle. En Japón,
Existe un tipo de persona sin hogar que es muy fácil pasar por alto, porque no duerme en las aceras, no levanta tiendas bajo los puentes, y tampoco siempre se parece a lo que la gente suele imaginar cuando piensa en alguien sin casa. Son los llamados refugiados de los net café. Personas que pasan la noche en cafés de internet, manga cafés o espacios alquilados extremadamente pequeños porque no pueden permitirse mantener una vivienda estable. Reuters, citando datos del gobierno metropolitano de Tokio, señaló que al menos unas 4.000 personas sin un lugar seguro donde vivir habían utilizado cybercafés para dormir, y que alrededor del 80% de ellas tenía trabajo. Precisamente eso es lo que vuelve este fenómeno tan extraño y doloroso. Hay personas que siguen yendo a trabajar todos los días, que continúan integradas en el ritmo de la ciudad. Pero cuando cae la noche, en realidad no tienen ningún lugar que puedan llamar hogar. Lo más llamativo es que aquí la pobreza queda muy bien oculta por la propia forma de la ciudad japonesa. Un net café con sillones reclinables, cabinas privadas, bebidas gratis e incluso duchas puede parecer más un servicio práctico que un refugio temporal para personas en situación precaria. Por eso, quienes pasan por delante casi no ven una crisis de vivienda. Solo ven tiendas iluminadas y una ciudad que sigue funcionando con normalidad. Pero detrás de esa apariencia hay trabajadores de bajos ingresos, empleos temporales, coalquileres demasiado caros y personas atrapadas en una forma de pobreza invisible, en la que su existencia queda casi por completo absorbida por las luces artificiales de la ciudad. Parte 9. Karoshi y la sociedad agotada. Cuando trabajar demasiado se convierte en una forma de tragedia nacional. En Japón, la dedicación al trabajo ha sido vista durante mucho tiempo como una cualidad digna de orgullo. Una sociedad puntual, disciplinada y que funciona con precisión en casi cada detalle, parece haberse construido precisamente sobre ese espíritu de trabajo incesante. Pero también fue allí donde el mundo conoció una palabra muy fría: karoshi, morir por exceso de trabajo. Los documentos laborales recientes de Japón siguen considerando el sobretrabajo como un gran problema social, no solo por los casos de derrame cerebral o enfermedades cardiovasculares relacionados con la sobrecarga laboral, sino también por los trastornos mentales, la depresión y el suicidio, vinculados a la presión prolongada en el trabajo. El gobierno japonés incluso promulgó en 2014 una ley para promover medidas de prevención de muertes y lesiones causadas por el exceso de trabajo, algo que por sí mismo ya demuestra que esto ha dejado de ser una cuestión meramente individual. Lo que convierte al karoshi en una tragedia tan japonesa está en su propia contradicción. En la superficie, aparece una sociedad eficiente, productiva y ordenada. Por debajo, hay personas que van siendo desgastadas poco a poco por las largas jornadas laborales, por una cultura de entrega excesiva, por el miedo a quedarse atrás y también por la presión de tener siempre que soportar en silencio. Los documentos del Ministerio de Salud, a Trabajo y Bienestar de Japón, siguen subrayando la necesidad de corregir los problemas de las horas extra excesivas y de reforzar las medidas de salud mental en el lugar de trabajo, lo que demuestra que este problema todavía no ha terminado. Y quizá lo más triste sea esto. En un país famoso por su profesionalismo, a veces el precio de esa fluidez es precisamente la vida mental y física de las personas. Cuando trabajar demasiado llega al punto de convertirse en un riesgo mortal, entonces la tragedia ya no reside solo en unos pocos casos extremos, sino en un sistema entero que se ha acostumbrado demasiado al agotamiento. Japón no es un país terrible, y mucho menos puede ser juzgado solo por unas cuantas historias impactantes. Pero precisamente lo que está ocurriendo allí muestra una verdad muy importante sobre la que vale la pena reflexionar. Una sociedad puede ser rica, puede ser limpia, puede ser moderna y aún así estar llena de vacíos humanos que la gente no ve. Cuando la soledad se vuelve algo normal, cuando la pobreza se vuelve invisible, cuando las mujeres, los ancianos y los jóvenes pueden quedar atrapados de maneras muy distintas,
Entonces lo anormal deja de ser una excepción y poco a poco empieza a convertirse en la vida cotidiana. Si te gustan los videos que exploran el mundo desde esos rincones ocultos que la gente suele pasar por alto, suscríbete al canal y apoya este recorrido, porque a veces, ni comprender un país no consiste en mirar lo más hermoso que tiene, sino en atreverse a mirar lo que más le duele.